El origen de todo mal, el misterio del templo del trono vacío. Bienvenidos a Evidencia Sud sin fronteras. En esta oportunidad nos alejamos de nuestros temas habituales para adentrarnos en un análisis que nos confronta a todos por igual. Aunque nuestra base nace de la cosmovisión de los santos de los últimos días, la enseñanza que analizaremos hoy es de carácter universal. No importa tu fe, tu origen o tu grupo social. Lo que estamos a punto de compartir toca la fibra más íntima del ser humano, la responsabilidad de nuestra propia existencia. Para ilustrar lo que hoy vamos a analizar, a continuación, como introducción, escuchemos un cuento llamado El Templo del Trono Vacío. El misterio del Templo del Trono Vacío. En el corazón del Valle de los Mil Templos, donde las agujas de piedra arañan el cielo y el viento susurra plegarias olvidadas, caminaban dos figuras. Theron, el maestro, avanzaba con paso firme y silencioso, mientras que su aprendiz, Kyle, luchaba por mantener el ritmo. Sus sandalias levantaban el polvo de un sendero que parecía no tener fin, bajo un sol que se teñía de carmesí al morir tras los santuarios. Maestro, rompió Kyle el silencio. ¿Por qué el mundo sigue lleno de sombras si hay tantos templos dedicados a la luz? ¿Quién es el arquitecto de tanto dolor? ¿Qué Dios cruel disfruta con nuestra miseria? Kyle se detuvo, mirando hacia un templo en ruinas a lo lejos, buscando un culpable externo a quien señalar con el dedo de su frustración y sus dudas. Theron se detuvo y giró su cuerpo con una lentitud solemne. No señaló las estrellas, ni los ídolos rotos, ni las sombras de las montañas. En su lugar, indicó un sendero oculto por la maleza que descendía hacia una gruta profunda. Para encontrar la respuesta, Kyle, debemos visitar el Templo del Trono Vacío. Es el único lugar donde el albedrío se muestra sin adornos. El descenso fue largo y frío. Al final, se alzaba una estructura de basalto negro, carente de adornos o inscripciones. Kyle empujó las pesadas puertas de piedra, que cedieron con un gemido milenario. El aire dentro era denso, cargado con el peso de siglos de silencio absoluto. El joven aprendiz sintió un escalofrío recorrer su columna mientras se adentraba en la oscuridad de aquel recinto sagrado. En el centro de la gran sala, bajo un haz de luz lunar que se filtraba por una grieta en el techo, se hallaba un trono de mármol blanco, inmaculado y solitario. Pero, tal como su nombre advertía, estaba vacío. No había rey, ni demonio, ni deidad sentada allí para dar órdenes. Kyle rodeó el trono, buscando en la penumbra alguna pista sobre quién gobernaba realmente aquel lugar de sombras. Detrás del trono, oculto entre las columnas, Kyle encontró un objeto inesperado. Un pedestal de piedra que sostenía algo cubierto por un pesado velo negro. El velo parecía absorber la poca luz que llegaba hasta allí. Kyle sintió una extraña gravitación hacia él. Era como si el objeto lo llamara, prometiéndole la respuesta a todas las preguntas que habían atormentado su alma durante el viaje. Con un movimiento decidido, Kyle tiró del velo negro. La tela cayó al suelo sin hacer ruido, revelando un espejo de plata pulida del tamaño de un hombre. El marco estaba decorado con relieves de manos entrelazadas y cadenas rotas. Al acercarse, Kyle se detuvo en seco. Su propia respiración se volvió pesada al enfrentarse a la superficie fría y perfecta del metal. Theron se acercó y se colocó junto a su aprendiz. Mira bien, Kyle. El mundo busca al autor del mal en las estrellas o en los abismos, pero el espejo te muestra la verdad prohibida. El trono está vacío, porque tú eres quien debe ocuparlo. El peor de los dioses no es un demonio externo, sino uno mismo y su asombrosa capacidad de elegir. El albedrío, continuó Theron con voz profunda, es el don más sagrado y la carga más pesada. Somos agentes para actuar, y no para que se actúe sobre nosotros. La sombra que ves en el mundo es el reflejo de nuestra propia negligencia y de las elecciones que evitamos tomar. La redención solo llega cuando dejas de señalar hacia afuera, y asumes la responsabilidad total de tu propio espíritu. Salieron del templo justo cuando el primer rayo de sol iluminaba el valle. Kyle ya no miraba las ruinas con amargura, sino con una determinación renovada. Comprendió que ser libre no era simplemente hacer lo que uno quería, sino aceptar las consecuencias de cada paso. Al caminar junto a su maestro hacia el nuevo día,
Cael sabía que el trono de su propia vida ya no estaría vacío. Él aceptaría el peso de su propia corona. En este relato, ese silencio que sintió el aprendiz frente al espejo es el mismo silencio que a veces nos ensordece cuando nos quedamos a solas con nuestras decisiones. No hay bestia externa, no hay demonio forzándonos la mano, solo estamos nosotros y nadie más. En la cosmovisión de los santos de los últimos días, esta realidad es fundamental. El pecado no es simplemente una falta a una regla, es, a menudo, un intento de entronizar nuestro yo por encima de Dios. Al igual que el aprendiz del cuento, cuando pensamos en Adán y Eva, vemos que la caída no solo trajo mortalidad, sino que nos mostró la tendencia humana más antigua, la búsqueda desesperada de un chivo expiatorio. Tras participar del fruto prohibido, el silencio del jardín se volvió pesado. Por primera vez, Adán y Eva no buscaban la presencia de la luz, sino que se escondieron entre el follaje, envueltos en la vergüenza de su propia desnudez. Cuando la voz de Dios resonó en el aire preguntando ¿dónde estás?, no era porque Él no supiera su ubicación, sino porque les estaba dando la oportunidad de ser dueños de su verdad. Pero lo que siguió fue la primera gran tragedia de la psicología humana, la invención del chivo expiatorio. Cuando Adán fue confrontado, no inclinó la cabeza con humildad. En lugar de decir, yo elegí, levantó el dedo y señaló a dos frentes a la vez. Sus palabras fueron, la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Analicemos la profundidad de esa respuesta. Adán no solo culpó a Eva al decir que me diste, estaba culpando indirectamente a Dios mismo. Era como decir, si tú no me hubieras dado esta mujer, yo no habría pecado. El error es de tu creación, no de mi elección. El Dios interno de la desobediencia de Adán ya estaba creando leyes para salvar su propio ego. Entonces el juicio se movió hacia Eva. Dios le preguntó, ¿qué es lo que has hecho? Y ella, siguiendo el ejemplo de su compañero, se negó a mirar su propio reflejo. Su respuesta fue inmediata. La serpiente me engañó y yo comí. Eva no dijo, decidí creerle a la serpiente. Ella eligió verse como una víctima indefensa de una manipulación externa. En ese momento, en el jardín más perfecto que la tierra ha conocido, nació el hábito más destructivo de nuestra especie, la huida del espejo. Adán culpó a la mujer y a Dios. La mujer culpó a la criatura, o incluso también a Dios, por dejarla entrar en el jardín. Ambos sabían que hasta cierto punto no eran inocentes del todo, pero con sus respuestas intentaron minimizar esa culpa o justificarse. Y así nadie se hizo cargo del poder que tenían en sus manos, el albedrío. Ambos prefirieron verse como marionetas de las circunstancias antes que admitir que habían usado su divinidad interna para elegir la oscuridad. Desde aquel día, la humanidad ha perfeccionado ese arte. Cada vez que decimos, es que mi pasado me obliga, es que así me educaron, es que él me hizo enfurecer, o es que el diablo me tentó, estamos repitiendo el mismo patrón del Edén. Estamos huyendo del templo donde reside el único Dios que realmente puede destruirnos, nosotros mismos. Si Adán y Eva, estando en la presencia misma de la deidad, no pudieron evitar el impulso de culpar a otros para proteger su orgullo, ¿qué esperanza tenemos nosotros si no aprendemos a mirar al espejo del que hablamos en el templo del trono vacío? Desde una perspectiva doctrinal, el albedrío es el don más sagrado, pero también el más peligroso. El libro de Mormón nos enseña en 2 de Nefi 2:27 que somos libres para escoger la libertad y la vida eterna, o para escoger la cautividad y la muerte, según la cautividad y el poder del diablo. Lo interesante es que el diablo no nos obliga, él solo invita. El daño real ocurre cuando el individuo, en su Dios interno de la desobediencia, decide aceptar esa invitación.
Culpar a los demás, como Adán a Eva o Eva a la serpiente, es el primer síntoma de la caída espiritual. Es el intento de negar nuestra propia divinidad y su responsabilidad inherente al decir, Él me hizo enojar. Estamos entregando nuestro albedrío a otra persona, convirtiéndola en nuestro Dios momentáneo, permitiendo que su conducta dicte nuestro estado eterno. José Smith una vez dijo, he visto a hombres de naturaleza tan malvada que los mismos demonios en el infierno se asombrarían y quedarían atónitos ante su conducta. Cierro cita. José Smith enseñaba que los seres humanos que han tenido luz y se rebelan contra ella se convierten en ley para sí mismos. No es que un demonio los posea y los obligue, es que el espíritu humano, cuando decide ser su propio Dios sin ley, es capaz de una depravación que supera la imaginación de las entidades espirituales caídas. Los demonios aprietan los puños no por envidia, sino de asombro ante la creatividad destructiva del hombre que ha sofocado su conciencia. El verdadero campo de batalla no está en el cielo ni en el infierno, sino en la superficie de ese espejo. El peor Dios es aquel que vemos cada mañana y al que le permitimos justificar nuestras sombras. La pregunta mejor sería, ¿a qué Dios estás alimentando hoy? ¿Al que se somete a la luz o al que se esconde tras la excusa de la serpiente me engañó? En la teología de los santos de los últimos días, el albedrío no es un regalo que se nos dio en esta tierra, es un atributo eterno que defendimos en la vida premortal. Sin embargo, existe una distinción crucial que a menudo ignoramos y que alimenta ese Dios malo interno, la diferencia entre libertad de acción y libertad de resultado. El elder Bruce R. McConkie enseñaba que el albedrío es la capacidad de escoger el bien o el mal, independientemente de las influencias externas. Esto significa que técnicamente somos seres soberanos. Cuando decimos Él me hizo enojar, estamos cometiendo una apostasía contra nuestro propio albedrío. Estamos declarando que nuestra paz interior depende de un tercero. Doctrinalmente esto es un error. El elder David Bednar ha sido enfático en esto. Cito, ofenderse es una opción, no es algo que nos ocurre. Cierro cita. Al elegir ser ofendidos, estamos entronizando el ego, nuestro Dios desobediente, y dándole el poder de juzgar y condenar al otro para salvarnos a nosotros mismos de la responsabilidad de nuestra reacción. El peligro del Dios espejo radica en su capacidad para crear leyes propias. El libro de Mormón describe este estado como estar sin Dios en el mundo, en Alma 41:11. Cuando Adán y Eva buscaron culpables externos, estaban intentando evitar el proceso de la metanoia, arrepentimiento o cambio de mente. Si el Dios malo interno logra convencerte de que tus acciones son solo reacciones al pecado de otros, entonces ese Dios ha ganado. ¿Por qué? Porque te ha quitado la necesidad de un Salvador. Si tú no eres responsable, no necesitas ser redimido. La justificación es el veneno que detiene el progreso eterno. La cosmovisión santos de los últimos días sugiere que este mundo es un laboratorio donde estamos decidiendo qué tipo de ser queremos ser por toda la eternidad. Si usamos el albedrío para la obediencia, permitimos que el Dios verdadero more en nosotros. Si lo usamos para la autojustificación, nos convertimos en nuestro propio Dios tirano. Como dijo el profeta Brigham Young, cito, el mayor tirano que jamás haya pisado la tierra es el que el hombre lleva dentro de sí mismo. Cierro cita. Esta frase conecta perfectamente con nuestro análisis. El tirano no es un dictador externo, sino esa voz que nos dice que nuestras faltas son culpa de la esposa, del jefe, de la serpiente o de Dios mismo por permitir que la prueba existiera. Para ilustrar cómo es que esta tiranía interna opera en el caos de nuestra vida diaria, consideremos una antigua parábola sobre la verdadera naturaleza de la tentación. Se dice que un día el diablo, paseando por una finca, decidió simplemente soltar a un caballo que estaba amarrado. El caballo, libre, cruzó al campo del vecino y comenzó a pisotear y destruir los sembradíos.
El dueño del campo, enfurecido por la pérdida, salió con su rifle y mató al caballo. El dueño del caballo, al ver a su animal muerto, se cegó por la ira, corrió hacia su vecino y lo mató allí mismo. El hijo del vecino, al ver a su padre asesinado, no buscó justicia, sino venganza, y quemó la casa del dueño del caballo con toda su familia dentro. Pronto, los parientes de ambas familias se unieron a la disputa, las calles se llenaron de violencia y al final del día, el pueblo entero estaba en llamas y las plazas cubiertas de luto. Al ver el desastre, alguien gritó al cielo: «Maldito sea el diablo por traer esta desgracia a nuestra tierra». El diablo, que observaba todo sentado en una piedra cercana, se encogió de hombros y respondió con total calma: «Yo no hice nada de eso, yo solo solté al caballo. Fueron ustedes quienes decidieron matarse por él». La próxima vez que sientas el impulso de señalar con el dedo o culpar a otro por tus malas decisiones, detente. Imagina que ese dedo no apunta hacia afuera, sino hacia el espejo de plata en el templo del trono vacío. ¿Qué ves? ¿A una víctima de las circunstancias o a un Dios en formación que está eligiendo en ese preciso segundo crear un infierno propio a través de la amargura? Reconocer que el peor de los dioses vive en nuestro propio reflejo no es una sentencia de condena, sino el primer paso hacia la verdadera libertad. Al dejar de culpar a la serpiente, a Adán o a nuestro entorno, recuperamos el control. Solo cuando admitimos nuestra capacidad de hacer el mal, nos hacemos dignos de recibir el poder para hacer el bien. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la responsabilidad propia. Recuerda que el espejo no miente, pero tú tienes el poder de cambiar la imagen que proyecta. Esto es Evidencia Sud sin fronteras. Hasta nuestro próximo encuentro.